Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Confiabilidad. Para comenzar, vamos a definir el concepto de confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo, componente o sistema funcione satisfactoriamente sin presentar fallas durante un periodo determinado y bajo las condiciones previamente establecidas. Esto quiere decir que no hablamos solamente de que el equipo sirva, sino de que cumpla su función de manera segura y eficiente dentro de los parámetros conocidos, es decir, de no descomponerse o fallar durante el tiempo previsto para su funcionamiento, teniendo en cuenta lo que definamos nosotros como falla, y en una condición que hayamos definido anteriormente para su trabajo, por lo que no necesariamente la máquina debe dejar de funcionar para considerar que ha fallado, sino que al realizar un trabajo menor al esperado o establecido, podemos considerar que ya no está cumpliendo y se produjo un fallo. Para poder comprender mejor el concepto de confiabilidad, vamos a entender qué cosa es el tiempo promedio entre fallas. ¿Por qué? Porque podemos decir que la confiabilidad es la capacidad de hacer frente a las fallas cuando se presenta una falla, más allá de la investigación que se realiza sobre lo que falló o sobre lo que pasó y qué sucedió. Una vez que se ha corregido la falla, hay todo un tiempo donde la máquina o el proceso empieza a operar hasta que vuelve a fallar. A ese tiempo donde no falla se le denomina MTBF. En el ámbito industrial, la confiabilidad se mide considerando el tiempo promedio entre fallas, o llamado MTBF, y el tiempo promedio de reparación, también llamado MTTR. El MTBF nos dice cada cuánto en promedio ocurren las fallas, mientras que el MTTR indica cuánto tiempo en promedio tardamos en reparar el equipo. Y ese tiempo tiene una fracción que es el tiempo de mantenimiento y una fracción que son los tiempos de espera hasta que me reponga y luego vuelvo a entrar en funcionamiento hasta que vuelva a fallar. Es importante recordar que el MTBF no es un valor que podamos asignar arbitrariamente, es un indicador que se obtiene únicamente a través de la medición y el análisis de los datos reales de la máquina o activo que estamos evaluando. Por ejemplo, si empezamos a registrar información desde un tiempo cero y han transcurrido 200 horas sin que la máquina presente ninguna falla, aún no podemos determinar el valor del MTBF, porque éste requiere al menos una falla para calcularse. Ahora bien, si el tiempo promedio entre fallas es muy largo, podemos decir que la confiabilidad es alta. ¿Y cómo expresamos esto? La confiabilidad se calcula en función del tiempo para el cual queremos estimar la probabilidad de que la máquina no falle. Por ejemplo, aquí tenemos el MTBF o el tiempo promedio entre fallas corresponde a la suma de tiempos de buen funcionamiento dividido entre la suma del número de fallas. Por otro lado, entonces, si el MTBF es grande, el denominador de la fórmula, en este caso de la confiabilidad que tenemos aquí, que sería confiabilidad respecto al tiempo, es igual a epsilon elevado a la menos tasa de falla multiplicado por el tiempo, y esto sería igual, la tasa de falla es 1 sobre el MTBF. Entonces, si el MTBF es grande, el denominador se incrementa y el valor de la tasa de fallas se aproxima a cero. Al elevar a la potencia cero, el resultado es 1, es decir, una confiabilidad del 100%, lo que significa que no se ha registrado ninguna falla. Entonces, en cambio, si el tiempo promedio entre fallas, en este caso el MTBF, es corto, porque el equipo falla con frecuencia, ese denominador será pequeño, en este caso la tasa de fallas se aleja de cero y en consecuencia la confiabilidad va a disminuir, ¿no? Va a disminuir.
entonces se acerca más al 0%. Recordemos que lo que es la confiabilidad siempre se expresa en una escala que va del 0% al 100%. También es importante destacar que la confiabilidad no se limita únicamente a máquinas o equipo. Todo depende de cómo definamos la falla. Por ejemplo, si definimos o consideramos como falla un incidente de seguridad o un accidente, estaríamos evaluando la confiabilidad en términos de seguridad. Si la definimos como la pérdida de un determinado nivel de rendimiento, incluso si el equipo sigue operando, entonces una disminución en ese rendimiento del equipo puede considerarse como una falla. Esto demuestra que los conceptos de confiabilidad pueden aplicarse no solo al mantenimiento, sino a distintos ámbitos, como la gestión, la seguridad y otros campos de la ingeniería. Luego venimos con confiabilidad según ítems. Ahora vamos a hablar de estos confiabilidad de acuerdo a ítems reparables e ítems no reparables. Los diferenciamos en dos y vamos a ver cómo se mide su comportamiento a lo largo del tiempo. En primer lugar, cuando hablamos de ítems reparables, nos referimos a equipos o componentes que al fallar pueden ser reparados y devueltos a su estado operativo original. Para estos casos, los indicadores más importantes son el MTBF, que es el tiempo promedio entre fallas, y el MTTR, que es el tiempo medio de reparación. El MTBF mide en promedio cuánto tiempo funciona el equipo antes de que ocurra la falla, y el MTTR nos indica cuánto tiempo en promedio se tarda en reparar ese equipo y ponerlo nuevamente en servicio. En segundo lugar tenemos los ítems no reparables. En este caso el equipo o componente, una vez que falla, no se repara, sino que se reemplaza por uno nuevo. Entonces, para estos casos, el parámetro que utilizamos ya no es el MTBF o el MTTR, sino el MTTF, que significa tiempo medio hasta la falla. Este valor nos dice en promedio cuánto tiempo transcurre antes de que un ítem no reparable falle definitivamente. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí, o en la primera línea, corresponde a la línea típica para ítems no reparables. En ella se muestran intervalos, entre ellos llamados TTF1, TTF2, etc., que corresponden al MTTF, ¿no? Que sería el tiempo hasta la falla 1, el tiempo hasta la falla 2, por ejemplo, ¿no? La segunda imagen, por otro lado, representa el caso de los ítems reparables. Aquí tenemos dos tipos de intervalos, como pueden ver, el TBF1 y el TTR1, ¿no? Correspondiente al tiempo promedio entre fallas y al tiempo medio de reparación. Entonces, podemos ver aquí que para el caso de los ítems no reparables se da la falla, se da el tiempo hasta la falla y nuevamente se da la falla. Pero aquí en la falla ya no hay un tiempo de reparación del ítem, sino simplemente el cambio del ítem, ¿no? Porque es un ítem no reparable. Entonces no hay un tiempo de reparación, simplemente se considera el tiempo hasta la falla. Por otro lado, para los ítems reparables se tiene que considerar el tiempo de la reparación, el tiempo medio entre las fallas y así sucesivamente. En resumen, la principal diferencia entre ítems reparables y no reparables está en lo que sucede después de la falla, ¿no? En unos se repara y se mide tanto el tiempo de operación como el tiempo de reparación, mientras que en los otros se mide únicamente el tiempo de operación hasta su reemplazo. Esta distinción es clave para calcular la confiabilidad y planificar un mantenimiento adecuado. Esto sería la primera parte correspondiente a confiabilidad. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando
las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.